Bienvenidos todos los que están en este momento conectados. Sé que la información que vamos a compartir en este momento va a ser de mucha utilidad, importancia para cada una de sus empresas y sus negocios. Y esperamos que este instrumento, que este camino que se plantea, pues pueda ser tomado de la mejor forma y utilizado de la mejor forma también. Vamos a hablar en este video corto acerca de la reorganización empresarial en Colombia, cómo esto se convierte en un rescate para la empresa en momentos de crisis económica. Este mecanismo, esta reorganización empresarial está contemplada en la Ley 1116 de 2006, en la Ley 1429 de 2010 y hace algunos días, exactamente el 15 de abril, por presidencia salió el decreto 560 de 2020 que permite que este proceso sea más expedito, sea más asequible para todos los empresarios y comerciantes y dándole, digamos, un mayor grado de precisión. Pero, ¿por qué hablar de la reorganización empresarial? Yo sé que ahorita estamos enfrentando un momento de incertidumbre donde no vemos qué puede ocurrir que solucione de forma contundente la dinámica del coronavirus, que es lo que ha hecho que la economía se cierre, que baje la persiana y que todos estemos en la posición de pensar qué viene, a qué nos vamos a enfrentar económicamente hablando. Ese es un ejemplo de una crisis externa, esa crisis que no podemos contener, que no depende de nosotros. Esa crisis externa actualmente a la que nos expone el coronavirus y sus efectos en la economía. Podríamos hablar de otras crisis como el tema de factores del mercado que hacen que nuestra empresa entre en un proceso de insolvencia o se encuentre insolvente, un elevado nivel de endeudamiento, una alta competencia. Pero seguramente antes del decreto 417, que es el que nos manda a casa a un aislamiento preventivo, las empresas venían operando normal, abriendo sus establecimientos, sus locales comerciales, sus empleados asistiendo a sus jornadas laborales con normalidad. Pero luego de esta crisis, o luego de este confinamiento, esta crisis de salud, pues hombre, el estado económico de Colombia entra, además de una emergencia social y ecológica, en una emergencia económica. Y todos estamos sufriendo o sufriremos en algún momento los efectos de esta contingencia y por eso es importante que ustedes conozcan el proceso de reorganización empresarial y cómo puede ser un instrumento idóneo para que ustedes continúen con su empresa sin que ésta se vea expuesta a una quiebra inminente. Objetivos del proceso de reorganización empresarial. ¿Qué es el proceso de reorganización empresarial? El proceso de reorganización empresarial es un instrumento jurídico que busca que las empresas garanticen su subsistencia en el futuro a través de acuerdos privados que se realicen con todos sus acreedores en general, llámese proveedores, llámese empleados, llámese entidades de crédito. A través de acuerdos que la empresa logre con estos acreedores, podrá seguir continuando operando. Por eso tiene como objetivo la ley de reorganización empresarial la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica. Claro, las empresas que venían operando con normalidad también venían pagando impuestos, venían pagándole a sus empleados y a sus proveedores con normalidad. Estas empresas buscan que se preserven a través de este mecanismo jurídico. Además, se busca que continúen como una fuente generadora de empleo. Muchos empleados se han visto afectados o se verán afectados en un futuro. A través de esos procesos de reorganización se busca que el empleo futuro se proteja. Preservar empresas viables. Lógicamente, antes de que se entrara en este aislamiento preventivo, la economía venía funcionando y muchas empresas ya tenían años de venir operando y que seguramente ahora se verán afectadas con este parate de un mes o de 45 días, qué sé yo, porque sabemos de que no todos los sectores se podrán reintegrar de forma inmediata luego de esta cuarentena. Estas empresas que ya eran viables, que ya venían operando, también tienen cabida porque busca que a través de este proceso de reorganización ellas continúen y subsistan. Otro punto importante, normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional administrativa. Es llegar a acuerdos con los acreedores que permitan a la empresa, primero, normalizar lo que llamamos la cartera a través de acuerdos, ¿cierto? Y segundo, que luego de estos acuerdos, pues la empresa pueda seguir operando con normalidad, de forma
que puedan seguir vendiendo, estando en el mercado, participando. Y como finalidad última, y creo que como consecuencia de la anterior, es la protección del crédito, ya que antes de un acuerdo de reorganización la empresa se encuentra en mora o ante una incapacidad inminente de pago, lo que le hace, lo que le baja el pulgar o lo que le impide acceder a mecanismos de crédito, de financiación, pero en un proceso de reorganización la empresa pues atravesándolo podrá acceder en un futuro cercano o inmediato también a mecanismos de financiación con entidades financieras. Entonces el proceso de reorganización empresarial lo que busca es preservar la empresa a través de acuerdos con proveedores, con acreedores, para pagarle sus diferentes deudas, sus diferentes acreencias y que también libere un flujo de capital para que la empresa continúe operando con normalidad y siga en el giro de sus negocios ordinarios con sus gastos o con los gastos que este implica. ¿Cuándo aplica? El proceso de reorganización empresarial tiene dos motivaciones o dos situaciones que lo pueden motivar. La primera es que la empresa se encuentre con obligaciones en mora con mínimo 90 días con dos o más acreedores. Si la empresa o el comerciante ya está en mora con dos acreedores, que puede ser un banco, que puede ser empleados, que puede ser el proveedor, el arrendador del local comercial que se tenga, está ya bajo una causal de insolvencia para iniciar un proceso de reorganización. La otra es una incapacidad de pago inminente, que es la mayoría de las empresas, entre comillas, durante esta contingencia, que venían operando hasta el 26 de marzo con normalidad y que luego de ahí han tenido que cerrar sus operaciones de una forma abrupta, es decir, de un día para otro, cerrar sus locales, cerrar sus oficinas y no poder trabajar como venían haciéndolo con normalidad, lo que les impide, obviamente, seguir vendiendo como vendían, seguir haciendo las labores como venían, generándole un perjuicio económico que los pone en una situación de incapacidad de pago inminente ante sus proveedores o acreedores. Esos son los dos motivos. El segundo es un efecto inmediato del confinamiento o del aislamiento preventivo que vivimos hoy en día, por lo cual la mayoría de las empresas o las que deseen acogerse a este mecanismo para salvar la empresa, pues podrían tomar esta causal como fundamento. ¿Quiénes pueden acceder a un proceso de reorganización empresarial? Personas jurídicas, en general sociedades por acciones simplificadas, sociedades anónimas, lo que llamamos responsabilidad limitada, y personas naturales comerciantes que tengan un establecimiento de comercio inscritas en Cámara de Comercio, que tengan un negocio. Esas son las personas que pueden acceder a un proceso de reorganización empresarial. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué busca como tal? Primero, la entidad competente para realizar procesos de insolvencia empresarial o de reorganización es la supersociedad, la Superintendencia de Sociedades, a la cual deberemos presentarle un resumen de la situación actual de la empresa, cómo viene la empresa operando, qué está causando este perjuicio en la empresa, de información financiera. Y aquí me voy a detener un momentico, es en la globalización de los acreedores. Actualmente el gobierno ha sacado decretos que te permiten negociar con tus empleados, licencias remuneradas o no remuneradas, vacaciones anticipadas o colectivas. También está el decreto que permite negociar directamente con el arrendador la situación del local comercial que tengas, los cánones que se van a causar y que no vas a poder pagar a tiempo. Te va a permitir negociar también con la entidad financiera directamente unos alivios financieros. Lo que busca este acuerdo es que en vez de negociar individualmente con cada acreedor, lo globalices. Globaliza el pasivo de la empresa y permite que a través de un acuerdo que se acomoda a la situación de la empresa, pero que también sea objetivo, es decir, que podamos ir pagando, asumiendo estos acuerdos, pues podamos ir cancelándole la cartera que se le deba a los diferentes acreedores. Aquí no tendrías que negociar por aparte, sino que se globaliza y eso es un beneficio. No tener que estar hablando por A o por B, sino que todos los acreedores en una sola bolsa se van globalizando, pero ahorita veremos quiénes tendrán prioridad para ser pagados primero, como todo. También habrá que presentarse un flujo de caja proyectado de cómo se va a ir asumiendo en el futuro esta obligación que se va a tener con los acreedores. Se va a elegir un promotor. ¿Quién es el promotor? Normalmente es el representante legal de la empresa o el comerciante, quien negociará con los acreedores, obviamente acompañado de un asesor jurídico, un asesor financiero, todos estos acuerdos que tienen como fin salvar la empresa, que la empresa subsista, como he mencionado. Y aquí también dice, se determinarán unos gastos de administración. ¿Qué son esos gastos de administración?
Como la finalidad es que la empresa se continúe funcionando, continúe operando con la mayor normalidad posible, pues habrán unos gastos de administración que se van a causar en adelante. ¿Qué van a hacer aquellos gastos de administración? Las nóminas futuras, el arriendo del local comercial, si por ejemplo voy a tener o voy a continuar con un local, la publicidad, aquellos gastos necesarios para el giro ordinario y adecuado de los negocios en adelante luego de que se llegue a un acuerdo de reorganización. Hablábamos de la globalización de los créditos. Ahora, ¿quiénes son los proveedores o los acreedores, perdón, que tendrán prioridad? ¿A quiénes se les van a pagar primero? Y eso es un beneficio también para los empleados. A veces las empresas enfrentan esa situación de tener que pagar el banco, el arriendo, que tener que pagar otras obligaciones que no son tan prioritarias como pagarle al empleado que tiene que subsistir con su familia, ¿cierto? Aquí, en un proceso de reorganización, van a tener prioridad los empleados en primer grado, ¿cierto? En primera instancia, los empleados, los pagos de seguridad social, EPS, salud, pensión, van a tener prioridad. Los servicios públicos y los impuestos, lo que saca a la empresa del problema de pensar si paga el crédito del banco o el arriendo o le paga a los empleados. Aquí van a tener prioridad los empleados. Segundo, aquellas obligaciones que la empresa tenga a modo de garantías mobiliarias, que tenga, si tiene alguna prenda, ya se profundizará en eso si la compañía lo tiene a través de una asesoría jurídica personalizada. Los gastos hipotecarios o los créditos hipotecarios que tenga la empresa. Como cuarto, los proveedores de insumo, los de materia prima, los proveedores de servicios, son esos prestadores, esos proveedores que son clave para que la empresa siga produciendo o prestando lo que hace. Si no existen garantías mobiliarias ni hipotecarios, pues obviamente los proveedores pasarán en el segundo nivel y serán los segundos a prioridad a pagarse. Y como último, las entidades financieras y demás obligaciones en general. Aquí estamos hablando de los bancos, los créditos, estamos hablando de los créditos de consumo, estamos hablando de todas las otras obligaciones que no son ni proveedores, ni hipotecarios, ni garantías, ni obviamente los empleados y los contemplados en el primer grado. Aquí vemos la prelación de los créditos que va a tener la empresa para pagar de forma inmediata o de forma prioritaria. Estas órdenes se van a respetar y eso también, como les decía, es una buena noticia porque los empleados sí o sí van a verse beneficiados dentro de un proceso de reorganización porque lo que exista de liquidez para asumirles va a pagárseles. También es una buena opción para ellos en vez de enviarlos a una licencia o terminarles un contrato que no protegería su empleo, ¿cierto? Eso es una buena noticia. Aprobación del acuerdo. Luego de que se admita por parte de las supersociedades este proceso de reorganización tendrán hasta 4 meses el promotor, en este caso el representante legal de la empresa o comerciante, para llegar a un acuerdo con los acreedores en cómo se les va a pagar, pueden estimando plazos, estimando cantidades, obviamente tratando de ser lo mayor objetivo porque los acreedores finalmente son personas que también necesitan o son empresas que también necesitan liquidez, pero bueno, de esto se trata el proceso de insolvencia, de llegar a acuerdos justos y tendrá la aprobación de al menos 3 categorías. Las categorías, ¿cuáles son? Las que ya vimos. La prelación de los créditos, los empleados, los proveedores, los créditos hipotecarios que detengan, los bancos. Vamos a tener una aprobación de al menos 3 de esas categorías que estén participando en el proceso de reorganización con nosotros. Beneficios de este proceso de reorganización. Ya hemos visto hasta el momento de qué se trata, cuáles son sus objetivos, porque es bueno para la empresa y que permite, pero vamos a ver algo más puntual y es lo que hablábamos al principio, este primer beneficio, es un acuerdo global para atender las acreencias de todo tipo de la empresa. Aquí no vamos a tener negociaciones diferentes una de otra, sino que permite que todo el pasivo de la empresa se canalice a través de un acuerdo que le dé prelación o prioridad a algunos acreedores, pero que quede todo a través de un solo acuerdo y no tener que llegar a un acuerdo con empleados, un acuerdo con bancos, un acuerdo con proveedores diferentes y no a través de un solo instrumento jurídico. Busca preservar la empresa y su subsistencia. Antes de esta crisis veníamos operando y trabajando con normalidad. Lo ideal es que luego de que pasemos esta crisis sanitaria y enfrentemos una eventual crisis económica, pues la empresa tenga posibilidad de sostenerse, porque finalmente es algo a lo que hemos puesto mucho esfuerzo, a lo que hemos dedicado mucho tiempo y bueno, todo se merece, como dice más abajo, una segunda oportunidad para la empresa viable, aquellas empresas que ya venían operando con normalidad, que venían teniendo sus clientes, atendiendo sus operaciones, pues hombre,
seguir operando para ellas va a ser básico y elemental, y más en un momento de crisis, por lo cual se convierte en un instrumento jurídico muy viable para las empresas el proceso de reorganización empresarial. Continuidad al negocio, protegiendo la empresa como fuente generadora de empleo. Cuando hablábamos anteriormente de los gastos de administración, la idea es que la empresa siga teniendo empleados, por lo menos aquellos indispensables para que siga operando, para que siga vendiendo, para que siga funcionando. Ese es otro de los beneficios. No significa que vamos a entrar a despedir a todo el personal necesariamente, no. Aquí buscamos de que se preserve el empleo también a través de medidas justas que permitan a la empresa seguir funcionando. Mitos de la insolvencia, que no es cierto, que genera una imagen negativa de la empresa, no es cierto. De hecho, como la empresa, como este régimen de insolvencia empresarial tiene como objetivo preservar la empresa, inclusive van a poder acceder a créditos más adelante la organización que se acoja a un régimen de esto, a un proceso de insolvencia, a un régimen de reorganización, va a poder acceder a créditos posteriormente. No significa que no podrá acceder, va a poder acceder a crédito, va a poder financiarse para seguir operando, para el giro ordinario de sus negocios. Eso es un mito, que los proveedores no van a seguir financiándome. Antes los proveedores o las personas que se van, entre comillas, afectadas, que son acreedores dentro de un proceso de régimen de insolvencia empresarial, se les está diciendo de entrada cómo se les va a pagar y en qué medida, ¿cierto? Entonces los proveedores van a acomodarse en lo posible a ese acuerdo y la empresa va a seguir funcionando. Entonces van a poder seguir accediendo a créditos inclusive con proveedores. ¿Para qué nos sirve? Este régimen de insolvencia no sirve para evadir impuestos. Que me quebré, no tengo dinero en la absoluto. No, esto no sirve. No, el quebrarse no significa que quede exonerado el pago de deudas o el pago de empleados, etc. No sirve para evadir el pago de empleados. Aquí lo dice muy claro. No sirve para uno liquidar la empresa sin pagarle a nadie. No funciona. Esto no, este régimen ni ningún otro instrumento jurídico facilita este tipo de medidas de evasión de impuestos, de evadir empleados y de liquidar la empresa sin pagar. Ahora, tenemos una buena noticia con el decreto 560-2020, que es el que mencioné al principio, decretado por la Presidencia de Colombia dentro del marco de emergencia social, ecológica y económica que estamos viviendo. Y es que a través de este decreto se le va a dar celeridad a los trámites de insolvencia empresarial y reorganización. Un trámite de esto anteriormente tenía una media de 10, 20, hasta 20 meses para que se pudiese organizar y quedar asentado y empezar a operarse un proceso de este tipo. No, ya ahora se va a cortar mucho ese tiempo, se le va a dar una celeridad y una prelación o una importancia a ese trámite, un tratamiento expedito, dice el decreto, para que sea rápido, porque necesitamos medidas rápidas frente a esta contingencia. Va a permitir que usted le pague a pequeños acreedores. Si usted tiene pequeñas deudas o pequeñas acreencias que le deba menos del 5% del total del pasivo, usted va a poder pagarlas de una vez de entrada, sin tener que ser aprobada por el juez del concurso o las supersociedades en este caso. Esto ya me había adelantado a decir, le permite acceder a créditos para el giro de los negocios. Usted luego de un proceso de reorganización puede acceder a un crédito con cualquier entidad financiera que se lo apruebe, pero antes necesitaba el permiso del juez del concurso. Aquí ya no, aquí ya puede hacerlo siempre y cuando usted demuestre que este crédito es para el giro de los negocios, que sería lo más lógico y lo más adecuado. Usted con las entidades financieras puede hacer acuerdos de reestructuración o reperfilamiento sin que esto afecte el historial o que reporte negativamente a la empresa. No tiene que sentarse necesariamente con la empresa dentro del acuerdo de reorganización a hablar de que le vas a pagar X dinero por X cantidad de tiempo, sino que directamente, obviamente utilizando este mecanismo de reorganización, directamente con la empresa podrás pactar una reestructuración de ese crédito, un reperfilamiento. Esto vamos a analizarlo si finalmente se convierte en un beneficio por el tema de los intereses y de cómo se pacte con la entidad, pero permite llegar a acuerdos de reestructuración con entidades financieras a través de este decreto. Antes la Cámara de Comercio no tenía facultad para participar como operador o como ente mediador, conciliador en un proceso de insolvencia empresarial. Hoy en día las cámaras de comercio ya tienen esa facultad, por lo cual podrían arrancarse o iniciarse procesos de reorganización empresarial en cámaras de comercio para que no se sature las supersociedades. Ya vamos a poder con la Cámara de Comercio hacer mediaciones con los acreedores para llegar a acuerdos de pago frente a un proceso de reorganización.
vas a poder recibir inyección de capital por acreedores interesados. Eso yo sé que suena remoto, pero quizá de pronto hay algún acreedor que esté interesado en invertir en la empresa porque es una empresa viable, porque es una empresa que prospera. Y por último, permite acceder a una negociación de emergencia, y es más o menos lo que habla al principio. Negociación de emergencia es que en menos de 3 meses puedan llegar a acuerdos con acreedores y les permita de esa forma pues cerrar el ciclo de negociación y ya pasen al ciclo de ejecución del acuerdo de una forma más rápida y más sencilla, más amigable, más conciliada. Esto es lo que llama el decreto 560, los beneficios o las principales características de este decreto que ha sacado Presidencia para complementar lo que es la ley 1116 dentro del proceso de reorganización y insolvencia empresarial. Hasta el momento, sé que hay muchas dudas, sé que aquí hay muchas inquietudes. La idea es que podamos analizar cada una de las situaciones particulares de la empresa que vive. Por eso queremos obsequiarles acceder a una videoconferencia o llamada de 40 minutos donde vamos a analizar de forma conjunta con usted la situación de la empresa y qué caminos puede tomar. Sabemos de que el proceso de insolvencia les puede generar temor, pero si ustedes han estado atentos a esta información, se dan cuenta que es un mecanismo expedito, es un mecanismo adecuado, es un mecanismo óptimo para que la empresa en momentos como los que hoy puede vivir a raíz de esta contingencia de salud que cierra la economía de forma indefinida o temporal, pues bueno, podamos organizar la empresa para que primero no tengamos que liquidarla o cerrarla necesariamente, que esa no sea la primera opción, sino que podamos subsistir a través de acuerdos que lleguemos con nuestros acreedores que permitan que liberemos cierto flujo de caja y podamos seguir operando con normalidad. Entonces, de verdad que la reorganización empresarial se convierte en una medida adecuada y que sé que puede traer una solución a la empresa. Por eso, como les decía, que les dejamos nuestros datos. Queremos conocer su caso, queremos saber qué le preocupa y por eso pues tenemos este obsequio de una videoconferencia llamada de 40 minutos donde podemos asesorarlo referente a este trámite. Les agradezco por haberse conectado y no siendo más, que esté muy bien.